en el sentido de que es la más utilizada para su actuación política. Si nos fijamos en los usuarios de Twitter, ya hemos visto hoy por la mañana un poquito el perfil sociodemográfico, educativo de los usuarios de Twitter, añado únicamente un dato. Los tuiteros españoles tienen una especial predilección por la política. Entre sus temas habituales a la hora de tuitear está la política. Esto no sucede así en otras redes sociales, por ejemplo en Facebook. Todo eso convierte Twitter en una red social especialmente, ¿no?, cercana a la política. Claro, Twitter, al igual que el resto de redes sociales, pertenece evidentemente a Internet, pero a un Internet que tiene un apellido, es la web 2.0. La web 2.0 ya lleva una trayectoria de años, ¿no? Pero ¿qué significa? Es la interactividad. Es el Internet que permite la interactividad. Ya no es una comunicación unidireccional, es decir, ya no hay un emisor que lanza un mensaje, ese mensaje recibido por un receptor y termina el flujo comunicativo. La bidireccionalidad, gracias a esa interactividad, permite, otra cosa es, como veremos, que esto se dé, permite que el receptor pueda a su vez convertirse en emisor y dialogar o interactuar con quien en origen había sido emisor. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede realmente es que esta potencialidad interactiva no se utiliza si nos ceñimos al uso político de Twitter, ¿no?, en el ámbito español, y especialmente en el ámbito de la campaña electoral, ¿no? Cuando se acercan las elecciones, sobre todo en campaña oficial, sí que hay por parte de consultores, líderes políticos, partidos, una especie de prietas las filas, ¿no? Podemos perder más que ganar, e incluso la interactividad disminuye, ¿no? Ese grado de interactividad disminuye. Pero es difícil materializar esa interactividad o visibilizarla. ¿Para qué se utiliza fundamentalmente Twitter y el resto de redes sociales por parte de los líderes políticos, de los partidos políticos, en relación a los asuntos públicos? Fundamentalmente para producir y difundir mensajes propios, normalmente autopromocionales, evitando la mediación tradicional de los medios de comunicación, es decir, la capacidad de llegar a un público directamente. El caso más claro hoy en día es el caso de Donald Trump y el uso que hace de Twitter, ¿no?, llevado al extremo, con todas las peculiaridades del personaje, ¿no? Claro, si la investigación académica nos demuestra que los políticos, los líderes, los partidos, especialmente en campaña electoral, no están utilizando las redes sociales, en concreto Twitter, en un sentido interactivo con los ciudadanos, ¿no?, para mantener una interacción, una comunicación bidireccional con los ciudadanos, con sus electores o posibles electores, aquí se produce una especie de frustración en el ámbito académico, especialmente, porque sí que en los años de nacimiento de las redes sociales emergió toda una corriente académica muy optimista en cuanto a las potencialidades que tenían las redes sociales para ejercer una comunicación directa con la ciudadanía, con el electorado. Esto se ve que no se utiliza, o que se utiliza muy poquito, y que cuando se utiliza, ya lo veremos, es para hablar entre unas élites, normalmente intrapartido, ¿no? ¿Qué sucede? Esa frustración, bueno, estamos ante una situación en la que este tecnooptimismo, ¿no?, que parecía que iba a ser la panacea de la comunicación verdaderamente interactiva, donde los políticos, la clase política, los candidatos, los partidos iban a poder, ¿no?, atender los mensajes, las preguntas, las reivindicaciones, ¿no?, del electorado. Esto no se da. ¿Dónde estamos ahora? Después de estos años de
estamos hablando en torno a la investigación académica 2012-2013, ¿no? Se cae la venda de los ojos. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en un espacio donde ubicamos las redes sociales, ¿no? Un espacio, un escenario que algunos teóricos han calificado como espacio híbrido. Es decir, en ese entorno demasiado optimista, el papel de los medios de comunicación tradicionales quedaba fuera. Las redes sociales, ¿no?, iban a suplir a los medios de comunicación que mediaban el mensaje político. Vemos que eso no es así. Ahora estamos en un escenario híbrido. Ese término lo acuña un profesor de comunicación política británico que es un referente actualmente en el estudio de las redes sociales, llamado Andrew Chadwick. En 2013 publica un libro que se llama, no está traducido al español, algo así como el espacio comunicativo híbrido, ¿no?, donde plantea este nuevo escenario. Es una obra más compleja de lo que voy a explicar aquí, pero me parece que es el terreno en el que hoy en día se está moviendo la política en Twitter y, por extensión, en el resto de redes sociales. ¿En qué consiste esa hibridación? Es una hibridación entre los medios de comunicación, vamos a llamar tradicionales, que pueden ser online u offline, ¿no? Pueden ser papel, pueden ser televisiones. Normalmente todos ellos tienen una versión online o tienen una cuenta de Twitter o un Facebook, ¿no? Eso está ramificado, con los nuevos medios sociales, con las redes sociales. Es decir, las redes sociales no suplantan a los medios de comunicación tradicionales, sino que conviven en un único espacio comunicativo. Pero no por vías paralelas. No, por aquí no circulan las redes sociales, por aquí circulan los medios de comunicación y nunca se juntan. No, en ocasiones se solapan, compiten, se aprovechan los unos de los otros, buscan sinergias, conscientes o inconscientes. Claro, ¿qué sucede? Un espacio comunicativo que estaba bastante definido antes de la eclosión de las redes sociales, es un espacio comunicativo en lo que respecta a la política, pero también en otros ámbitos, hoy en día mucho más complejo, porque es mucho más variado. Claro, esos flujos comunicativos son mucho más difícilmente predecibles, porque hay muchos actores interactuando. Son flujos comunicativos más imprecisos, más cambiantes, donde se entrecruzan medios convencionales con redes sociales de una manera muchas veces fortuita, otras buscada, con unas consecuencias en ocasiones imprevisibles. Este es el terreno. ¿Qué es lo que sucede en este escenario? Que las redes sociales no han sustituido a los medios convencionales. No los han sustituido. Es más, hay diversos estudios, algunos de ellos hechos en el entorno español, que demuestran que los medios convencionales, sobre todo los grandes medios, siguen marcando la agenda temática, los temas sobre los que después las redes sociales están conversando, en política hablo. Es una conclusión clásica de la teoría del agenda setting, del primer nivel de agenda setting. No sé si os sonará, ¿no? Es que dice, desde los años 70, ¿no?, aplicado a los medios, evidentemente, años 70, televisión y prensa, que dice que uno de los grandes poderes de los medios de comunicación es que fijan los temas de conversación pública. Marcan los temas. Luego es más difícil definir esos temas o convencer a la gente que opine A, B o C respecto a ese tema, pero los temas de los que hablamos los fijan los medios. Pues eso también, esa capacidad de fijar la agenda pública, parece que también hoy en día la siguen manteniendo los grandes medios, de fijar esa agenda pública en las redes sociales, en política. Este es el entorno, ¿no? Este es el entorno
en el que, de alguna manera, la investigación que hemos realizado y cuyos datos voy a mostraros ahora se encuadra, ¿de acuerdo? Entonces, la intención es ver a través de un estudio particular, como os decía, si esto se da en España, en qué grado, si podemos atisbarlo. Esto es un estudio no demasiado profundo, ¿no? Es bastante superficial, pero bueno, creo que nos puede ayudar a entender algunas claves, ¿no? Cronológicamente, ¿en qué se basa esta investigación? Las últimas elecciones generales que hemos tenido en España, las de 2016. Hemos cogido los 4 candidatos de los principales partidos, ya tuvimos las elecciones de diciembre, junio del 16, tuvimos las de diciembre del 15, ruptura del bipartidismo, ¿no? Ya en el Parlamento ya había 4 grandes partidos. En el 16 sucedió lo mismo. Cogimos las cuentas de Twitter de los 4 líderes, candidatos principales de los grandes partidos. Partido Popular, Mariano Rajoy; Partido Socialista, Pedro Sánchez; Podemos, Unidos Podemos, Pablo Iglesias; y Ciudadanos, Albert Rivera. Y analizamos durante los 15 días de campaña oficial, más la jornada de reflexión, más el día de votación, más el día después de las elecciones, todos y cada uno de los tweets que se publicaron en las 4 cuentas, ¿no? El resultado lo tenéis aquí, son algo más de 2.300 tweets. ¿Cómo los analizamos? No utilizamos ningún sistema, ningún software, ningún sistema automatizado. Es un análisis clásico de contenido, tenemos un equipo de codificadores, ¿no?, entrenados para esto. Es un análisis manual, para que me entendáis, ¿no? Se coge cada tweet, hay un código de análisis y cada codificador va categorizando una serie de características que nos interesa conocer, ¿vale? El objetivo general de los resultados que aquí os presento era describir, ¿no?, analizar, describir, conocer el uso que estos 4 candidatos hicieron en esas elecciones de 3 elementos, 3 herramientas que ofrece Twitter y que son consideradas, pues, un poco las herramientas fundamentales de la interacción en Twitter, ¿no? Primero es el retweet, ¿no? Cuando yo tengo una cuenta de Twitter, puedo incluir en mi cuenta un mensaje, un tweet procedente de otra cuenta. De hecho, en el análisis también codificamos los retweets, es decir, ¿no?, imaginemos, Mariano Rajoy retuitea, ¿no?, un tweet de quien sea, ¿no?, de Cospedal. Ese tweet lo incluye en su cuenta, también lo codificamos, ¿vale? En segundo lugar, las menciones. Cuando un usuario de Twitter, ¿no?, la arroba, ¿no?, menciona a alguien, es un elemento clave de la interacción. Esa persona mencionada recibe un aviso, ¿no?, que dice: alguien te ha mencionado, ¿no? Hay una apelación, es como, ¿no?, oiga, ¿no?, le estoy apelando, ¿no? Y por último, los enlaces, ¿no?, los hipervínculos, es decir, incluir en un tweet un enlace que deriva a un sitio web, puede ser otra red social, una página web, un medio de comunicación, ¿no?, lo que sea. Bien, este primer gráfico lo que muestra es estas herramientas, 3 herramientas de interacción por los 4 líderes, ¿no? Ya vemos visualmente que las 2 herramientas más utilizadas son el retweet y la mención. En cambio, el enlace es una herramienta considerablemente menos utilizada, ¿vale? Bueno, tenemos datos no demasiado diferentes. En el caso de Rivera hay más retweets que menciones, ¿no? Rivera retuiteó, o sea, bueno, está aquí, prácticamente el 90% de sus mensajes eran retweets de otras cuentas. Mensajes propios había muy pocos, ¿no?, muy poquitos. En el caso de Pablo Iglesias hay más menciones que retweets proporcionalmente. En el caso de Rajoy y Pedro Sánchez es bastante similar, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿No? Tenemos un poquito este dibujo, es un uso muy habitual, ¿no? El retweet es muy habitual, es ¿no?, muy fácil, ¿no?, encontrarte, ya veis, ¿no? Aproximadamente en torno, el caso de Rivera es excepcional, ¿no? Rajoy y Sánchez
en torno al 60%, 50 y muchos por ciento de todos los mensajes que publica en su cuenta son retweets de otras cuentas, ¿no? Las menciones, pues lo mismo, ¿no? Están en torno al 60%, ¿no? Que es muy considerable. En el caso de Iglesias baja un poquito porque sí que enlaza más, ¿no? Utiliza más luego veremos por qué, ¿no? La función de enlace. Vamos a ver ahora cada una de estas herramientas. Vamos a ver primero los retweets, las menciones y los enlaces. Y aquí está un poquito lo más jugoso del estudio, es decir, ¿de dónde sacan los retweets? ¿De qué cuentas proceden los retweets? ¿A quién se menciona? ¿Y qué se enlaza? ¿Me entendéis, no? De tal manera que podemos conocer, aunque sea superficialmente, si se está interactuando con los ciudadanos, si se está interactuando con gente de la órbita, ¿no?, del propio partido, o con quién se está interactuando, ¿vale? Esa es un poquito la finalidad. Empezamos con los retweets. Ya vemos allí las columnas en azul que se disparan, ¿no? Se disparan en los 4 candidatos. ¿De dónde sacan los 4 candidatos fundamentalmente los retweets? Son del propio partido. Cuando hablamos aquí de propio partido, están incluidos también políticos de ese partido, ¿no? No son solo cuentas institucionales del partido, sino que pueden ser cuentas de políticos de ese partido o de partidos coaligados, ¿no? En el caso de Podemos puede ser de Izquierda Unida, ¿no? En el caso de Partido Popular puede ser alguien del PAR, ¿no? Propio partido, políticos del propio partido o partidos coaligados. Es abrumador, ¿no? Es abrumador, ¿no? Es decir, hay una interacción por lo que respecta al retweet que es fundamentalmente intrapartido, es endogámico, ¿no? Absolutamente, ¿no? ¿Qué difundo? Lo que otros de mi órbita política cercana están publicando, pum, 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 ¿no? Bien, interesante, ¿no? Fijaos, muy por debajo, pero con un porcentaje considerable, medios de comunicación y periodistas. Medios de comunicación y periodistas. Recordéis que os he hablado antes de la hibridación, ¿no? El espacio mediático híbrido, ¿no?, en el que conviven redes sociales y medios de comunicación. Aquí lo podemos palpar. Esta es la estrategia comunicativa híbrida. Es decir, ¿qué están haciendo los líderes políticos? Están dando una cabida considerable, claro, si lo comparamos con el retweet del propio partido, parece poquito, pero es bastante, es bastante. Están dando una cabida bastante considerable a mensajes publicados en cuentas de periodistas y de medios de comunicación. Normalmente no, casi al 100% porque les beneficia ese mensaje. Entrevista concedida en tal periódico, ¿no? Lo que aparece el tuit de ese medio de comunicación y lo que hace la cuenta del candidato es retweet, ¿no? Tal periodista dice, no sé, opina sobre algo de la campaña, al candidato X le beneficia esa opinión, retweet, ¿no? Normalmente están buscando un mensaje que favorece, ¿no?, su propia estrategia política, pero es muy considerable, ¿no? La presencia de la interacción entre candidatos, en este caso, esto es un caso concreto de un contexto electoral muy preciso, ¿no?, entre candidatos electorales y medios de comunicación / periodistas es muy alta, ¿no? Esto es el espacio comunicativo híbrido, que luego hablaremos un poquito más de esto, porque ¿qué es lo que sucede? Y sobre esto se han hecho también muchos estudios. Hoy en día no es más influyente el político que tiene más seguidores en Twitter, no nos engañemos. Se compran, se venden, están, no están. No es más influyente el político que publica más tweets. Mejor publicar muchos que publicar pocos, mejor tener muchos seguidores que no tenerlos. No es más influyente el político al que mencionan mucho. Mejor que te mencionen mucho, mejor, ¿no?, estar en las herramientas de interacción. Desde el punto de vista comunicativo, es más influyente el político capaz de armar una sinergia entre los medios convencionales y las redes sociales.
porque no son caminos paralelos, son caminos que se entrecruzan. ¿Por qué tenemos el jaleo que tenemos con el Consejo de Radio Televisión Española? Porque la tele es la tele. De las redes sociales no vive ningún político, no es capaz de articular ningún mensaje poderoso capaz de cambiar opiniones. No, las redes sociales solas ya hemos visto que no están funcionando. Hay que buscar esa sinergia, esa estrategia que mezcle, que hibride, ¿no? Muchas veces es algo muy intuitivo, ya os digo, es tan sencillo como me entrevistan en tal medio, aquí tenéis el enlace, como veremos después, ¿no? A esa entrevista. Si es algo bien parado, claro, si es algo mal parado no lo voy a enlazar, pero a lo mejor me enlaza la oposición, que también está utilizando esa estrategia híbrida. Pues claro, aquí está la batalla, la batalla, y estoy hablando en un contexto electoral que es particular, en el día a día, claro, hay que completar esto con estudios que sean más completos, ¿no? Bueno, fuera de un contexto electoral, si es que existe, ¿no? Un periodo que no sea electoral, ¿no? Cómo están articulando el discurso público los líderes políticos, pero eso es otro tema, ¿no? En un contexto electoral, la batalla está en cómo consigo potenciar el discurso que yo estoy transmitiendo a través de la mediación periodística convencional con el empleo que hago de mis redes sociales. ¿Cómo potencio uno con el otro? Sinergia. Uno solo parece que no sirve, ¿no? Las redes sociales solas no sirven. El discurso únicamente periodístico mediado, por muy favorable que me sea, no está llegando a determinados públicos. La tendencia es esta, ¿no? La tendencia es esta, la vamos a ver, ¿no? Si os fijáis, los retweets de cuentas procedentes de Ciudadanos, cuando digo Ciudadanos no es el partido político Ciudadanos, que encuentro a veces con el problema, ¿no? Usuarios de Twitter identificados, aquí sí que hemos purgado cuentas anónimas, extrañas, ¿no? Es decir, gente que aparentemente es real y que al menos en su cuenta de Twitter no manifiesta expresamente una vinculación con el partido, ¿no? No figura como militante o como simpatizante o no sus tweets no está haciendo un activismo político, ¿no? En ese partido. Ya vemos que prácticamente no se ve, ¿no? El color verde, excepto, hablando de los retweets, en el caso de Pablo Iglesias y de Albert Rivera, sobre todo en el caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias sí que retuitea bastantes tweets procedentes de cuentas que a priori no son cuentas de personas vinculadas a su partido, ¿no? A su partido. Si vamos a las menciones, sucede algo muy similar. De nuevo, el color azul azul oscurito, ¿no? Se nos dispara, menciones intrapartido, ¿no? ¿A quién se menciona? Pues a gente de la órbita del propio partido, cuentas del propio partido, candidatos políticos del propio partido. Fijaos, ¿no? En el caso de Rajoy, prácticamente el 90% de las menciones que incluyen sus tweets son menciones a cuentas del Partido Popular o a cuentas de políticos del Partido Popular. Esta es la interacción que se está dando en Twitter, absolutamente endogámica, ¿no? El resto de líderes, con la excepción de Pablo Iglesias, que sí que juega algo diferente, ¿no? Es similar, ¿no? Aunque en proporciones variables, ¿no? La hibridación mediática, algo similar a lo que sucede con los retweets, ¿no? Tenemos una presencia bastante digna de mención, al menos, de menciones a medios de comunicación y a periodistas. Color rojo, lo veis, ¿verdad? Fijaos en el caso de Pablo Iglesias, cómo las menciones a periodistas y a medios de comunicación son considerablemente elevadas. ¿Por qué? Porque es el candidato que mejor ha captado cómo funciona la estrategia comunicativa híbrida. Es evidente, ¿no? Es evidente. También potenciado por su perfil mediático, por su participación, ¿no? De alguna manera surge comunicativamente en los platos de televisión, ¿no? Y hay una trayectoria que le hace ver esto de una manera muy clara, ¿no? Los Ciudadanos, pues pasa algo similar a lo que pasaba con los retweets, son prácticamente invisibles, ¿no?
no se menciona, ¿no?, a ciudadanos al margen del partido, excepto, una vez más, en el caso de la cuenta de Pablo Iglesias, ¿no?, que sí que tienen una cierta presencia. Si vamos por último a los enlaces, ¿no?, es decir, que donde ese enlace que incluye el tuit, ¿a dónde nos lleva?, ¿no?, ¿a dónde nos lleva? Aquí es donde más clara se ve la hibridación mediática, ¿no? El enlace está llevando, excepto en el caso de Rajoy, está llevando de una manera abrumadoramente mayoritaria a medios de comunicación, ¿no?, medios de comunicación, o bien redes sociales, ¿no?, cuentas en redes sociales de medios de comunicación, o a versiones digitales de medios de comunicación, o medios de comunicación digitales, ¿no?, per se. En el caso de Rajoy es algo menor, ¿no? En el caso de Rajoy incluso los enlaces son intrapartido, ¿no? Incluso lo que está haciendo es enlazar a otras redes sociales del propio partido, ¿no?, o a páginas web institucionales o similar. Otros enlaces pues son bastante menores, ¿no? Aquí se ve, aquí sí que no, en los enlaces hemos visto que era el recurso menos utilizado, pero sí que es el recurso más utilizado para potenciar toda esta estrategia de la hibridación mediática. Ya hemos ido, ¿no?, desgranando algunas conclusiones o un balance final, ¿no?, al hilo de los datos y de la contextualización. El uso de Twitter, repito, esto es un caso concreto de las elecciones generales de junio del 16, ¿no?, y no podemos extrapolar, ¿no?, pero al menos en ese caso estamos ante un uso de Twitter eminentemente autorreferencial, lo hemos visto. Los retweets y las menciones proceden del propio partido o aluden al propio partido, y en menor medida, aunque con cierta consistencia, un uso que nos está indicando ya es palpable, ¿no?, esa estrategia de intentar establecer sinergias con los medios de comunicación tradicionales a través de las redes sociales. No podemos concluir retomando un poquito la idea de la ruptura del bipartidismo, ¿no?, que mencionaba al principio, no podemos concluir partiendo del caso concreto, insisto, esto es un caso concreto, ¿no? No podemos hablar de la existencia de dos modelos, ¿no?, el modelo de los viejos partidos y el modelo de los nuevos partidos, al menos en lo que se refiere a la gestión comunicativa en campaña electoral. Es muy similar la gestión que hace, por ejemplo, Albert Rivera de la que hace Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Rajoy sí que tiene, ¿no?, alguna peculiaridad, pero no hay, las diferencias son mínimas. En el caso de Pablo Iglesias sí que son palpables. Fundamentalmente en dos datos, ¿no?, que ya hemos ido viendo. La mayor atención que presta a la interacción con ciudadanos, vamos a decir, ¿no?, en principio al margen del propio partido, y por otro lado en el uso más habitual, más persistente que hace de buscar sinergias, emplear Twitter para potenciar los discursos periodísticos que favorecen a su formación. Esto es algo que hemos visto, ¿no?, y que es muy palpable. No tengo ningún empacho, ¿no?, en decir, bueno, ¿quién está utilizando esto de manera más inteligente? Yo no soy... Esto es, claro, cuando hablamos de interacción es muy fácil decir, qué bonito, ¿no?, interactuar, dialogar, claro, en campaña, ¿no?, dialogar, y por mucho equipo de gestión de redes que tengas, ¿no?, que estén todo el día tuiteando, dialogar, a ver, ¿con quién dialogas? Con los miles, cientos de mensajes diarios o que cada hora estás recibiendo, muchos de ellos ofensivos, robotizados, otros serios, ¿no? Es muy complicado, ¿no?, es muy complicado. Pero sí que al menos hay una intención dialógica, ¿no?, aunque no se establezca finalmente un diálogo, porque es inviable, ¿no?, a efectos prácticos, sí que hay una intención por lo menos de decir, mira, voy a escribir un tuit y te voy a mencionar, ¿no?, por lo menos vas a ver que hablo de ti, ¿no?, que te tengo en cuenta, ¿no? En ese sentido sí que es algo que se está haciendo, ¿no?, en el caso de la cuenta de Pablo Iglesias de una manera más habitual, ¿no?, más persistente.
Por mi parte, de momento, es todo. Un placer y a vuestra disposición. Ya perdonaréis que voy a presentar a Ricardo, aunque creo que se ha presentado él después de la ponencia, porque... Perdón, Carmen, tenéis mi correo electrónico y no podía ser menos mi Twitter, ¿no? Ya sabéis, donde podéis mencionarle y retuitearle, que el sentido de esta mesa, que tiene el título de Redes Sociales y Política en España, era que la compartieran una persona del mundo académico, como es Ricardo Zugasti, profesor de periodismo de la Universidad de Zaragoza, y Jesús Morales, que me va a dar tiempo a presentarlo en mejores condiciones, que es el subdirector de 20 Minutos, y yo creo que su trayectoria más conocida ha sido porque ha sido el delegado del Heraldo de Aragón en Madrid desde, si no me equivoco, desde el año 2005. Sí. ¿No? Hace ya unos años. La asunción de la subdirección del diario 20 Minutos fue hace poco tiempo, pero ya era columnista del propio diario desde el 2016. Y queríamos que después de ver el lado académico que representaba a Ricardo, vierais el lado del desempeño de la profesión diaria del periodismo que nos presenta ahora Jesús. Así que cuando quieras. Sí, buenas tardes a todos. Lo primero, te quería agradecer, Carmen, la invitación. También a Pepe y también a José Luis Pano, que no lo conocía, había hablado mucho con él y muchos correos, pero no... Yo me sumo al agradecimiento, que no sé si lo he dicho entusiastamente. Bueno, yo quería recoger un poco el discurso de Ricardo, que ha hablado del espacio híbrido. Efectivamente, ahora digamos que las redes y los medios convivimos, ¿no?, de alguna manera. Inicialmente fue una relación bastante tormentosa, parecía imposible. Luego ha habido un periodo de adaptación y yo creo que estamos ya en una convivencia relativamente aceptable. Creo honestamente que estamos yendo ya a un escenario de entendimiento, cada uno buscando su lugar y que lo hemos encontrado de momento. Mi visión es que las redes son realmente determinantes, pero que entre periodistas y políticos, aquí veo a mi consejero, quizá a veces hemos dado mucha importancia a las redes, los periodistas también, y luego, bueno, pues cuando hay ejemplos que dejan claro que quizá ni Twitter es el fin del mundo, o sea, ni Twitter marca todo, ni tampoco lo contrario, ¿no? Que hablar primero de dos casos, uno más antiguo, otro más reciente. El antiguo me quiero referir al 15M, que fue un movimiento muy virtual, con la gente en las plazas y demás, pero que en el momento de la verdad, unas elecciones, las primeras que hubo, ganó el PP por mayoría absoluta, o sea, que había una realidad paralela de alguna manera. El segundo, que he vivido ya más cercana, es el caso Cifuentes, que en Madrid hemos vivido muy intensamente. Bueno, pues sabéis, empezaron a salir informaciones que hablaban de su currículum, demás. Bueno, hubo muchas críticas en Twitter, en Madrid estaba siempre las posiciones más vistas. En el momento de la verdad, todos los alumnos de la universidad convocaron por Twitter unas manifestaciones. En el momento de la verdad fue en Sol, iba a ser en Sol, y realmente fue en Sol. Ahí acudimos todos los medios de comunicación, pues igual habría 20 cámaras, habría 40 periodistas por lo menos, y había más periodistas que manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, pues choca un poco para ver. Nosotros habíamos previsto en 20 minutos la edición de Madrid, abrirla con la foto de la manifestación y demás, como ya Madrid pide que de una vez se vaya, y la realidad es que no se fue, y que tampoco estaba la gente en la calle pidiéndolo, ¿no? Luego, sin embargo, salió un medio de comunicación, en este caso fue OK Diario, con un vídeo, que ese vídeo sí tuvo una difusión muy rápida en redes, y cayó al minuto. O sea, cayó horas después, pero fue porque un medio de comunicación hizo una información muy visual y rápidamente las redes lo difundieron, y bueno, pues entonces ahí, por eso, un poco para contextualizar lo que realmente es el peso de uno u otro. Yo, con esto lo que quiero decir es que realmente las redes son un canal, o sea, que es un canal que usan, en el caso de los políticos, pues para hablar directamente con los ciudadanos, que está muy bien, que no tiene filtros, que pueden decir lo que quieran, que pueden hacer el mensaje que quieran y que no tienen filtros, ¿no? A la vez, tienen otras reglas que los medios de comunicación, o sea, ellos cuentan su verdad, ahí no hay pruebas de veracidad, se dirigen a quien quieren, responden a quien quieren. Bueno, eso es una cosa que diferencia bastante a los medios de las redes. Yo creo que se está viendo que las redes, que coincido mucho con tu discurso, que las redes por sí mismo no valen. O sea, que el político puede decir lo que sea en redes de comunicación, en redes sociales, en Twitter, sobre todo en Facebook, pero a la verdad necesitan algo que demuestre que es verdad, ¿no? Que le dé cierta credibilidad. Que yo ahí sigo viendo el tema de los enlaces, que de alguna forma siguen siendo los medios de comunicación o alguien respetado que te avale de alguna manera. De esta manera es donde yo creo que los políticos, tras lanzarse solos a Twitter, han llegado a ese estado de convivencia. De esta manera quiero un poco reivindicar también el papel de los periodistas.
Claro, no sabía muy bien dónde ibais tu charla, pero he visto que coincidimos bastante, o sea que no has hecho una defensa a ultranza de las redes y demás. O sea, yo creo que realmente el papel de periodista para comprobar, pues para cuando un político dice algo que quizá no es del todo cierto, pues bueno, pues ahí hay gente que se dedica a hacer su trabajo y que puede contrastar, que no lo cuenta o que sí lo cuenta o que tarda una semana más pero lo cuenta bien. Bueno, llegados a este punto, yo estaba viendo ahora en 20 minutos, también Heraldo, pero además cada 20 minutos es un medio muy digital, pero a la vez está en papel. Es un medio que busca no tener una ideología clara, o sea, no tener ideología, no ser ni de unos ni de otros. Entonces estamos abiertos obviamente a todos los partidos. Entonces yo ahora lo que he descubierto en este tiempo es cómo los partidos un poco te buscan para lanzar sus mensajes y luego difundirlo en sus redes. O sea, hoy mismo, bueno, en Madrid ahora ha empezado la semana del orgullo gay, y entonces el ayuntamiento, Carmena lo ha, digamos que un poco es la imagen de, es Carmena, es Podemos, de alguna manera, o la confluencia, lo ha movido bien en redes, la comunidad está un poco desplazada, ¿no? Pues hoy publicamos un artículo de un consejero del PP de la Comunidad de Madrid de Cultura, un poco reivindicando también el papel, ¿no?, de la comunidad, y lo primero que ha hecho es difundirlo en redes, pero primero lo ha publicado, 20 minutos lo ha difundido en redes. Ahí está todo el equipo de redes de la Comunidad de Madrid moviéndolo ya con los suyos, un poco es para decir, bueno, también somos abiertos. Pero esto nos ha pasado también con Ciudadanos hace una semana. Ellos tienen una propuesta que querían hacer de tema escolar, de abrir colegios en verano y demás. Pues lo primero que hacen es, bueno, ellos la movieron primero en redes. No tuvo éxito porque tampoco se hacía con nadie. Bueno, Ciudadanos viene a nosotros, la damos como noticia ya realmente con todo el detalle, y a partir de ahí ellos hacen su estrategia de redes y funciona. Y un poco es la combinación de todo. Pues bueno, también el PSOE y Podemos, por ejemplo, mañana sale Podemos con un tema de radio y televisión española, pues para que luego, obviamente, cuando hablan con los partidos, pues luego te piden ya, un poco se habla previamente de qué redes vas a usar tú para difundirlos y qué canales pueden usar ellos, o sea que hay ya una convivencia bastante clara. Dicho esto, aunque hay unas reglas, porque yo creo que hemos llegado a cierto entendimiento, tampoco todo el montes orégano que se dice, ¿no? Pues ha habido quejas de periodistas a la Asociación de la Prensa de Madrid, realmente hay críticas a veces muy personales entre periodistas y políticos en las redes. Yo creo que tú no has tenido, José Luis, ningún tipo de enfrentamiento, pero realmente